Flavia Pitela. El otro día empezamos a hablar de un libro que se llama Rayos y Lentejas, y nos quedamos con ganas de hablar un poquito más sobre cómo hablan los niños. Esta es una recopilación que hace una psicóloga que trataba con niños, se llama Marcela Atschul, pero también los relatos, digamos, las cosas que fue juntando, que dicen sus pacientitos y que publica en este libro de la editorial Libia, nos hizo pensar un poco en el uso del lenguaje, digamos, cómo adquirimos la lengua, cómo aprendemos a hablar, ¿no? Hay muchas teorías sobre cómo aprendemos a hablar, pero hoy está bastante ampliamente aceptado que el lenguaje es innato, o sea, nuestra capacidad de adquirir lenguaje es innata en los humanos, a menos que haya algún problema en el desarrollo nuestro. Todos nacemos con la capacidad innata de adquirir lenguaje que se dispara con la interacción, con cómo nos hablan, con lo que escuchamos, con el habla de las distintas personas. Nosotros aprendemos una lengua, pero la aprendemos a partir del habla de los demás. El habla es la puesta oral de la lengua, ¿no? Cuando hablamos. Y cada uno de nosotros tiene un habla diferente, aunque es la misma lengua. Entonces los chicos, ¿qué van haciendo? Van tomando todo eso y muy rápidamente, entre los 3 y 6 años, muy rápidamente entienden el sistema del lenguaje. Eso abona la teoría de que todos tenemos una capacidad innata y que la capacidad innata es como una gran gramática que tenemos, que cada una de las lenguas tiene una gramática particular y que el contexto en el que estamos nos va diciendo, bueno, acá va por acá, ¿no? En inglés no puede faltar nunca el sujeto, se lo saben rapidísimo. Cosas que después las objetivizamos, las objetivamos, las ponemos en un pizarrón, las analizamos. Los chicos ya las usan bien desde muy chiquititos, todos nosotros las usamos bien desde que somos muy pequeños. Pero claramente hay una parte que es de imitación, imitamos, y hay una que es como una sobregeneralización, creamos, digamos, decimos, bueno, si comí, corrí, viví, salí, rompí, y entonces escuché, no sé, cualquier regla gramatical que los chicos aplican lo que ven, que se repite como un patrón, a la irregularidad también, y eso también hay que marcarlo. Dice, bueno, esto no es así. Muchas veces es difícil de explicar, simplemente lo que hay que decir es, bueno, pero en este caso no es así, se dice así, nada más, porque la lógica del lenguaje, sobre todo con la irregularidad, no tiene lógica, muchas veces, es devastadora, es así porque es así. No nos lo podemos explicar mucho. Es cómo funciona el lenguaje. Entonces elegí algunas de las frases de este libro que están asociadas a varias de las cosas que tienen que ver con el aprendizaje lingüístico y también con algo que es muy interesante, que es el uso del tiempo, el concepto del tiempo en los nenes. Es muy particular. Seguimos mandando a los nenes los primeros días en el jardín 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos como si fueran adultos y pudieran entender como entendemos nosotros el tiempo. Los nenes manejan el tiempo de una forma muy particular. Hay un ejemplo en este libro que es hermoso. Y hay una persona que le dice a una nena de 3 años, anoche soñé que estaba jugando con tu mamá cuando éramos chicas, porque nosotras somos amigas desde el jardín, le dice el adulto, ¿no? Y dice la nena, ¿y yo estaba en el sueño? Y dice, no, estaba solamente tu mamá. Y dice, ¿y yo? ¿Con quién me había quedado? No, o sea, esta idea de el tiempo, del paso del tiempo. En un momento hay unos pacientitos que dice, acá el tiempo se pasa muy rápido. Entiende que como lo está pasando bien, esta subjetividad del tiempo, ¿no? Cuando lo pasamos bien, el tiempo pasa más rápido. Cuando estamos muy presentes en lo que estamos haciendo, entretenidos, haciendo algo que nos gusta, el tiempo pasa más rápido. Y era un nene de 4 años y tuvo esa percepción de decir, acá esto, ¿ya termina la sesión? No, decimos, bueno, si recién empezó. ¿Por qué? Porque lo estamos pasando bien. Y la reflexión es una reflexión muy adulta sobre que como él la está pasando bien, el tiempo pasa rápido. Me hace acordar a mi hija cuando me dice, cuando nos despertemos hoy, claro, todo el tiempo, o cuando le hablo de algo que ocurrió antes de su nacimiento, me dice, ¿y yo dónde estaba? ¿Y yo dónde estaba? Cuando estuvimos en tal lugar, que fuimos a las cataratas, ponele. Sí. ¿Y yo dónde estaba? ¿Y yo dónde estaba? No existías todavía. Claro. Y ahí se le descompagina todo. Porque le cuesta, aparte de entender el ayer, en general dice, ¿te acordás cuando fuimos a tal lugar? Y ese te acordás puede ser en el día, hace una semana o hace un montón de tiempo. Hace un montón de tiempo. Sí, el tema del tiempo es maravilloso. Isabela una vez me dijo, de la nada, me dice, mami, si yo lo pienso bien, ayer es el hoy de mañana.
Sí. No, y yo me costó entender lo que me estaba diciendo. Ella estaba refiriéndose a las palabras, pero a la vez era bastante filosófico lo que me estaba. Me dices, ayer es el hoy de mañana. Ah, bueno, sí, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Todos tenemos, cuando tenemos niños en las casas, muchas anécdotas lingüísticas de cosas que dicen. Yo recuerdo a mi sobrino que una vez me dice, tía, ¿me pasás lapicera? Entonces yo lo miro y digo, la lapicera, que esto es algo a lo que quiero volver. Digo, la lapicera. Y me mira y se queda en silencio. Rodrigo, que es un grandulón. Y me dice, bueno, ¿me pasás la lapicera y el papel? La regla. Dijo, acá hay una regla, la aplico, pero me veo diciendo, qué loca de mierda. Si es Lola, una vez que yo había viajado a Tucumán, me dice que había ido, dice, ¿fuiste a Micumán? A Micumán. Claro. Es hermoso, ¿no? Rocco me decía, cuando llegue el desamanecer. Qué belleza. Le había enseñado el amanecer. Esto es el amanecer, el sol cuando sale. Y me dice, bueno, hoy al desamanecer podemos ir a jugar. La noche era el desamanecer. El desamanecer. Bueno, todas esas reglas las hacen. Y lo que yo decía cuando cuento lo de Rodrigo, que yo digo, la lapicera. Esa forma que tenemos de hablarle a los chicos cuando son chiquitos, en general, cuando queremos que aprendan algo, a decirlo bien, ¿qué hacemos? Lo enfatizamos, lo decimos despacito, ¿no? Eso es parte también de por qué los nenes tan rápidamente aprenden a hablar bien, a usar bien las estructuras, con los errores estos divertidos, ¿no? De, me aprendes la luz, ¿no? Rodrigo, si me apagás la luz, la aprendés, ¿no? Es una obviedad. Está lleno de cosas así. Nina le dice a la maestra de música del jardín, le dice a la maestra de cantación. De cantación. Yo la dejo, no la corrijo. No la corrijas. Me causa tanta gracia que ella adapte el cantar y lo convierta en cantación. En una acción. Es una acción, es la acción de cantar, es cantación. Y bueno, o cantamiento hubiese podido ser, pero ella eligió cantación. ¿Qué pasa con esos errores, entre comillas? Algunos está bueno corregirlos porque arrastran otras malas interpretaciones del lenguaje. Pero hay un montón de veces que nuestros nenes hablan, entre comillas, mal, o dicen una palabra mal, y nos encanta, porque es muy tierno. Minalesa, dice Nina. Bueno. Quiero una minalesa. Minalesa. El telecotruta. En vez de electrocuta. Telecotruta, sí, un nenito que conozco. Claro, telecotruta y sonaste. Sí. Y es clarísimo, porque lo único que hace es mueve las sílabas del lugar, pero la palabra se sigue entendiendo perfectamente. Yo me acuerdo, mi sobrina Julia entraba a la mañana, porque fue un verano, entonces en el restaurante. Entraba a la mañana en la cocina del restaurante y decía, hola, quichos. Hola, quichos. Y lo decía como con mucho glamour. Hola, quichos. Y nadie le decía nada porque era tan hermoso, ¿no? Ella tan adulta, saludaba. Y un día entró y dijo, hola, chicos, y nos queríamos matar. Yo siempre Nina también dice la manqueta. Quiero manqueta, te dice. Y yo no la corrijo. Pero la B con la M es el claro, pero lo corren. Y siempre me pregunto si hay que corregir o no. Yo soy de la tendencia de no corregir y lo dejo porque me parece que vamos haciendo experiencia al hablar. ¿Cuándo? Exacto. Pero ¿cuándo tenés que corregir? Cuando ese patrón se replica en un montón de palabras. Claro, porque ahí puede ser que no esté escuchando bien la letra, que no la está pudiendo pronunciar bien por una cuestión más vocal, digamos, de vocalización, pero si es una palabra suelta en un nene o una nena que habla bien y que yo, Isabela, cuando tenía ganas de vomitar, decía, mamá, tengo un gómito. Sí, gómito. Un gomito, decía gómito, un gomito en la garganta. Tengo un gomito. Yo jamás le dije vómito. ¿Y vos qué opinas, Flavi, cuando los padres les enseñan a los niños, por esto que a mí no me gusta, pero los entiendo a los padres, tutú, guau, guau, esos, que a veces he visto niños de 5 años diciendo el guau, guau, el tutú. Lo que hay que entender es que... miau, miau. Sí, tutú, fíjate, tutú tiene la misma cantidad de letras que auto. Yo no miau tiene la misma cantidad de letras que gato. O sea, pensar que, porque le decís la onomatopeya de la palabra, del ruido que hace el objeto o el animal, le estás alivianando o haciéndole más fácil el lenguaje, es mentira. Es lo mismo decir tutú que auto, técnicamente, o sea, no es más difícil. Entonces, esas cosas sí no contribuyen. Otra cosa es que los nenes lo digan, porque en general eso se llama baby talk, o sea, la charla con los bebés.
En general también los papás lo que tendemos a hacer es imitar lo que nos dicen y replicárselo para que haya comunicación, porque eso es fundamental. Es fundamental. Que si se, qué sé yo, querés la mema, o sea, hay nenes que nombran a las cosas de alguna manera en particular en las casas, no pasa nada que no digan mamadera, porque le dice mema, porque es como una adquisición que tiene y es propia y hay como toda una relación con eso. Hay cosas que te las puedes permitir. El problema es cuando, con todo, cuando vos exagerás ese tipo de cosas, entonces no lo dejás crecer. También está mal sobrecorregirlos, o sea, no dejarlos hablar porque todo el tiempo le estás corrigiendo. Un nene que siente eso va a pensarlo 2 veces antes de hablar y vos lo que necesitas es al contrario, que meta la pata, que hable, que incorpore vocabulario, que sepa llamar las cosas por su nombre, aunque las pronuncie mal, no importa, porque hay reglas gramaticales que se aprenden también, excepciones que se aprenden, ¿no? Y eso, acompañar a los chicos en eso es hermoso. Ni un extremo ni el otro. Sí, la sobrecorrección es malísima, pero no corregir o no prestar atención cuando hay un patrón, a eso voy. Bueno, todo el tiempo dice las letras al revés, o cuando empieza a escribir, las escribe al revés. Bueno, ahí puede haber una dislexia, claro. Se corrige, se trata, no pasa nada. No dejar de ver cuando hay patrones. Pero después cuando asumen palabras, yo recuerdo una vez, nos estamos todos poniendo autorreferenciales con nuestros niños, pero bueno, son las experiencias que tenemos. Que Isabela, hay una cantante lírica que canta siempre en el restaurante, Claudia, que es soprano, tiene una voz increíble. Cuando ella empezaba a cantar, Isabela apenas empezaba a hablar y casi balbuceaba, pero cuando Claudia empezaba a hablar, ella me miraba y me decía, pipí. O sea, le decía al pájaro, claro. Entonces, cuando la escuchaba cantar a Claudia, claramente el cuerpito, viste, se le contorsionaba de la emoción de escucharla y me miraba y lo único que me podía decir que ella asociaba como referencia, claro, es que Claudia cantaba como un pajarito. Entonces, los nenes enseguida empiezan a interactuar con el mundo de forma muy sensorial. Entonces, cómo se llaman las cosas es importante decirles y aplaudirlos y ayudarlos a todo eso. Y hay varios ejemplos en este libro que tienen que ver con el tiempo, como decía recién, y hay algunos que tienen que ver con las separaciones de los papás, las cosas que dicen los nenes cuando se separan de los papás. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo, cuando se separan los papás, dice que un nene le dice a la psicóloga que una amiguita de ella se separó del jardín porque los papás se separaron, entonces ella se tuvo que separar de su casa y mudarse a otra, y juntarse con otro jardín. O sea, llevó toda la relación de la separación al jardín. Y yo recuerdo, Francesco, el hijo de una amiga mía, que una vez íbamos en el auto llevando a una amiguita, claro, nosotros llevábamos, Fran, la llevábamos a la amiguita y a Fran lo llevábamos también a su casa. Entonces la nena le dice, ¿por qué a vos no te quedás en la casa donde estábamos, que era la de la madre? Y la mira y le dice, porque nosotros estamos separados. Y se incluyó. Así que bueno, nos tenemos que ir, pero los chicos hablan por analogía, por comparación, con imaginación, con creatividad. Leerles es muy importante, que recuerden de memoria frases de libros que les leemos, es muy importante. ¿Vieron que anticipan y se saben las líneas? Bueno, todo lo que los ponga en contacto con el lenguaje bien hablado, a pesar de que ellos lo puedan decir mal, no pasa nada, es fundamental si queremos generar personas que sean, que tengan mucha capacidad de expresar lo que piensan y lo que sienten. Nos expresamos con las palabras, así que inviten, jueguen, hagan juegos de palabras, festejen y háblenles bien, siempre que tengan lindos modelos de habla para generar ciudadanos mejor hablantes.